El estridente sonido del teléfono rompió el pacífico silencio de mi despacho en la esquina de la planta 35 de la Torre de Cristal. Miré la pantalla y me sorprendió ver el nombre de Ricardo parpadeando a las 10:30 de la mañana. Mi marido rara vez llamaba durante el horario de trabajo, especialmente cuando sabía que estaba preparando un importante caso de fusión empresarial. Algo iba mal. En el momento en que oí su voz fría distante, casi mecánica, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El tipo de presentimiento que te encoge el estómago antes de que lleguen las malas noticias. Alejandra, esto ya no funciona. Quiero el divorcio, dijo sin preámbulos, sin siquiera un hola. 13 años de matrimonio despachados en 8 palabras pronunciadas con la misma emoción que alguien que pide un café. Agarré el teléfono con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos mientras intentaba procesar lo que estaba oyendo. El horizonte de Madrid se extendía más allá de la ventana de mi oficina inalterado, indiferente al hecho de que mi mundo se estaba desmoronando. Ricardo, ¿de qué estás hablando? Es una especie de broma. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Demasiado aguda, demasiado entrecortada. Me levanté casi derribando el pisapapeles de cristal que me había regalado por nuestro 10º aniversario. Reflejaba la luz de la mañana proyectando pequeños arcoíris sobre las pilas de informes legales en mi escritorio de caoba. No es una broma, Alejandra. Ya he sacado la mayoría de mis cosas. Martín Herrera se encargará de los detalles a partir de ahora. No intentes contactarme directamente. Toda comunicación pasa por él. La firmeza en su voz me dejó atónita. No había lugar para la discusión ni se ofrecía explicación alguna. No puedes terminar nuestro matrimonio por teléfono. Ricardo, tenemos que hablar de esto cara a cara, supliqué, odiando la desesperación que se colaba en mi voz. Yo era Alejandra Montoya, la abogada que hacía temblar a los ejecutivos durante los interrogatorios. Yo no suplicaba y sin embargo aquí estaba aferrada al teléfono como a un salvavidas. No hay nada que discutir. He tomado mi decisión. Una breve pausa luego. Has cambiado, Alejandra. Ambos lo hemos hecho. Es mejor así. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de éxito con un traje de chaqueta a medida con un aspecto completamente perdido. La cara preocupada de mi asistente Sara apareció en mi puerta. Alejandra, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Llevaba conmigo 6 años, el tiempo suficiente para leer los sutiles cambios en mi expresión. Le hice un gesto para que cerrara la puerta. Ricardo acaba de llamar. Quiere el divorcio. Decir las palabras en voz alta las hizo más reales, más dolorosas. Los ojos de Sara se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Por qué parecíais estar bien en la fiesta de Navidad del bufete el mes pasado? Cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Me hundí de nuevo en mi sillón de cuero, sintiéndome repentinamente agotada. Aparentemente no. Me masajé las sienes tratando de encontrarle sentido a todo. Me dijo que no le contactara. Dijo que todo tiene que pasar por su abogado Martín Herrera. La expresión de Sara pasó de la conmoción a la indignación. Herrera, ese tiburón de Herrera y Asociados. Ricardo planea jugar duro desde el principio. Se inclinó hacia adelante. Alejandra, tienes que tomarte esto en serio. Herrera no se anda con tonterías. Asentí, mi mente ya cambiando de marcha, años de formación legal activándose. A pesar del terremoto emocional, sé exactamente quién es Martín Herrera. Ha representado a Ricardo en 3 de las adquisiciones de sus restaurantes. Una idea me asaltó. Pero que yo sepa, nunca ha llevado un caso de divorcio. Es estrictamente mercantil. Quizás Ricardo piensa que tener un abogado mercantil te intimidará para que aceptes cualquier término que ofrezcan, sugirió Sara, su lealtad evidente en el tono ferozmente protector. Quizás. Abrí mi portátil tecleando rápidamente. O quizás Ricardo no se da cuenta de que su mujer ha pasado la última década convirtiéndose en una de las mejores abogadas contractualistas de esta ciudad. La ironía no se me escapaba. Cuando nos conocimos, yo era una recepcionista de 20 años en una agencia de publicidad donde el restaurante de Ricardo era cliente. Él tenía 31, ya era exitoso, seguro de sí mismo y absolutamente encantador. Me había deslumbrado por él y por el mundo al que me introdujo. Recordaba lo orgulloso que había estado cuando decidí estudiar Derecho, cómo presumía ante sus amigos de su brillante esposa. Alejandra va a ser una fuerza a tener en cuenta, decía con su brazo alrededor de mi cintura. Aparentemente no había considerado lo que eso podría significar si alguna vez terminábamos en lados opuestos. Voy a necesitar despejar mi agenda para los próximos días, le dije a Sara, ya reorganizando mentalmente mi carga de trabajo. Llama a Tomás y mira si puede tomar el mando en la fusión de Westlake y averigua todo lo que puedas sobre las actividades recientes de Ricardo, transacciones comerciales, registros de viajes, cualquier cosa inusual en los últimos 6 meses. Sara asintió, ya tomando notas.
¿Qué hay de tu reunión con la Junta de Industrias Clayton esta tarde? Reagenda. Emergencia familiar. Las palabras sabían amargas. Y Sara ni una palabra de esto a nadie en la oficina todavía. Después de que se fuera, me quedé inmóvil mirando la foto enmarcada en mi escritorio. Ricardo y yo en nuestro viaje del 10º aniversario a Ibiza, ambos sonriendo en una playa virgen. Traté de reconciliar esa imagen con la voz fría en el teléfono esta mañana. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo había cambiado? Repasé los últimos meses buscando señales de advertencia que podría haber pasado por alto. Había habido cambios sutiles, más noches tardías en la oficina para ambos, menos comidas compartidas, conversaciones que se quedaban en la superficie de nuestras vidas en lugar de profundizar, pero nada que gritara divorcio inminente. Ricardo había parecido más distante últimamente, sí, pero lo había atribuido al estrés por la apertura de su nuevo restaurante. Abrí nuestro calendario compartido en mi móvil, retrocediendo los últimos 6 meses. Los viajes de negocios de Ricardo habían aumentado del habitual una vez al mes a casi cada fin de semana. Había cenas de trabajo que se alargaban, inusualmente sesiones de gimnasio a horas extrañas. Mirando el patrón ahora con nuevos ojos, era obvio. La revelación me golpeó como un golpe físico. Ricardo estaba viendo a otra persona. Las lágrimas llegaron entonces calientes e inesperadas. No había llorado en años, no desde el funeral de mi padre. Me permití exactamente 5 minutos poniendo el temporizador en mi móvil. 5 minutos para sentir el dolor, la traición, la humillación. Luego me sequé los ojos, me retoqué el maquillaje e hice lo que me habían entrenado para hacer. Empecé a recopilar información. Para el mediodía, había accedido a nuestras cuentas conjuntas y descubierto varios cargos interesantes. Habitaciones de hotel en la ciudad. ¿Por qué necesitaría un hotel cuando teníamos un ático a 15 minutos, compras de joyas caras de Suárez que nunca había recibido? Cenas en restaurantes íntimos en noches que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. La evidencia se acumulaba. Cada nuevo descubrimiento como otro corte. La prueba más contundente llegó cuando revisé nuestra cuenta de telefonía móvil. Ricardo tenía una segunda línea que no reconocía, con cientos de mensajes de texto y llamadas al mismo número. No podía acceder al contenido de los mensajes, no era ese tipo de abogada, pero el patrón era lo suficientemente claro. Estaba a punto de llamar a la oficina de Herrera, cuando mi móvil sonó con una notificación de correo electrónico. Era del propio Martín Herrera solicitando una reunión mañana por la tarde para discutir los términos de su acuerdo de separación. Adjunto había un documento que esbozaba una propuesta de acuerdo que hizo que me hirviera la sangre. Ricardo me ofrecía nuestro piso en la ciudad y una modesta pensión compensatoria durante 5 años. A cambio, yo renunciaría a todos los derechos sobre sus participaciones empresariales, que constituían la gran mayoría de nuestros bienes gananciales. Era insultante no solo financieramente, sino personalmente. Después de 13 años después de haberle apoyado en las primeras dificultades de su negocio, después de haber ayudado a revisar cada contrato para las expansiones de sus restaurantes, esto era lo que él pensaba que me merecía. Sonreí por primera vez ese día, una sonrisa peligrosa que habría advertido a cualquiera que me conociera bien que anduviera con cuidado. Ricardo había olvidado algo crucial. Antes de convertirme en su esposa, había firmado unas capitulaciones matrimoniales, un acuerdo que yo, como una ingenua joven de 20 años, no había entendido completamente, pero que yo, como abogada contractualista de 33 años, ahora sabía que contenía una cláusula de infidelidad muy interesante. Respondí al correo de Herrera, aceptando la reunión, pero sugiriendo su despacho en lugar de la ubicación neutral que él había propuesto. Luego comencé mis propios preparativos, empezando con una llamada a nuestro banco para congelar las transferencias que Ricardo había iniciado esa mañana desde nuestra cuenta de inversión conjunta. Esa noche volví a nuestro ático por primera vez desde la llamada de Ricardo. El espacio se sentía diferente, ahora más vacío, a pesar de la mínima evidencia de la partida de Ricardo. Faltaba su reloj favorito de la mesita de noche, algo de ropa del armario, su portátil ya no estaba en su escritorio, pero había dejado la mayoría de sus posesiones, confiado quizás en que volvería a por ellas pronto. Caminé lentamente por cada habitación, viendo nuestra vida compartida con nuevos ojos. Fotos de vacaciones y celebraciones cubrían el pasillo. Marcadores visuales de una relación que pensé que duraría para siempre. Había sido infeliz todo este tiempo. ¿O era esto algo nuevo? Una crisis de la mediana edad envuelta en la fresca emoción de una mujer más joven. En su despacho encontré lo que buscaba. Una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Su combinación la misma desde el día que la compramos, la fecha en que nos conocimos. Dentro había varios documentos, incluidas nuestras capitulaciones matrimoniales. Las saqué con cuidado, me senté en su escritorio y comencé a leer. El lenguaje era formal, legalista, pero la cláusula relevante era clara. En el caso de que cualquiera de las partes incurra en infidelidad demostrable, el cónyuge agraviado
Tendrá derecho al 50% de los activos empresariales del cónyuge infractor adquiridos durante el matrimonio, además de la división estándar de los bienes gananciales. Ricardo había insistido en esta cláusula, convencido de que una esposa joven eventualmente se desviaría. El recuerdo de su sonrisa condescendiente mientras me lo explicaba hizo que la ira ardiera en mi pecho. Es solo una protección, Alejandra, para ambos. Pero ambos sabíamos que se trataba de su inseguridad, su miedo de que una joven de 20 años finalmente se sintiera tentada por alguien de su edad. La ironía era casi poética. La misma cláusula que había creado para protegerse a sí mismo ahora sería su perdición. Dormí en la habitación de invitados esa noche, incapaz de enfrentarme a nuestra cama. Antes de apagar la luz, envié un mensaje de texto al número misterioso del teléfono secreto de Ricardo. Tenemos que hablar sobre Ricardo. Luego apagué mi móvil y dormí más profundamente de lo que tenía derecho. A la mañana siguiente me vestí con esmero. Un traje de chaqueta de color carbón que Ricardo siempre decía que me hacía parecer intimidante. Pendientes de esmeralda a juego con mis ojos. El reloj vintage de mi abuela para la suerte. Reuní los documentos que necesitaría, incluidas las capitulaciones matrimoniales y las pruebas de la aventura de Ricardo, y los metí en mi maletín. Luego me dirigí al despacho de Martín Herrera, lista para la confrontación que determinaría mi futuro. La asistente de Herrera pareció sorprendida cuando di mi nombre. «Oh, señora. De Vargas no la esperábamos hasta las 3 de la tarde. Decidí venir antes», dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «¿Está Martín disponible ahora?» «Es bastante urgente». Ella dudó, luego cogió el teléfono, murmurando en él demasiado bajo para que yo pudiera oír. Después de un momento asintió. «Puede verla ahora. Sígame, por favor». Al entrar en el despacho de esquina de Martín Herrera, lo vi levantarse de detrás de su escritorio con la mano extendida en señal de saludo. Era un hombre menudo con gafas de montura metálica y una reputación de implacable que contradecía su apariencia apacible. «Señora, de Vargas, supongo. Soy Martín Herrera». Su tono era profesional, pero teñido de algo parecido a la lástima. «Sí, soy la esposa», confirmé, dejando mi maletín sobre su escritorio con un clic decisivo. En el momento en que pronuncié esas palabras, algo cambió en la expresión de Herrera. Palideció ligeramente. Su mano extendida se congeló en el aire mientras el reconocimiento amanecía. «Usted es Alejandra Montoya, de Montoya y Jiménez». Su voz había cambiado, la confianza reemplazada por la incertidumbre. Sonreí extendiendo mi propia mano ahora. «Así es. Creo que usted y yo negociamos en lados opuestos del desarrollo de la Plaza de Oriente el año pasado. El mundo es un pañuelo, ¿no?». Martín Herrera, uno de los abogados mercantiles más temidos de la ciudad, tragó saliva visiblemente. Su mano tembló ligeramente mientras estrechaba la mía, y supe en ese momento que tenía la sartén por el mango. Ricardo había cometido un error crítico. Había olvidado que su esposa no era una mujer cualquiera. Era una abogada especializada en los mismos contratos que él intentaba usar en su contra. Herrera me hizo un gesto para que me sentara, su movimiento rígido mientras volvía a su propia silla. Las ventanas del suelo al techo detrás de él mostraban el horizonte de Madrid, pero su vista hoy era la de una mujer que de repente se dio cuenta de que no era la cliente fácil de convencer que había anticipado. «Debo decir, señora Montoya. Montoya será suficiente». Interrumpí, manteniendo mi tono agradable pero firme. «O Alejandra, si lo prefiere. Somos colegas después de todo». Él asintió, recalibrando. «Alejandra, entonces». Esto es inesperado. Ricardo no mencionó su posición profesional. Imagino que hay muchas cosas que Ricardo no mencionó. Abrí mi maletín y saqué una carpeta, colocándola con cuidado sobre la superficie pulida de su escritorio, incluidos los términos precisos de nuestras capitulaciones matrimoniales. La expresión de Herrera permaneció cuidadosamente neutral, pero capté una ligera tensión alrededor de sus ojos. «Tengo una copia del acuerdo aquí», dijo, golpeando una carpeta azul a su derecha. «Estoy segura de que sí. Pero me pregunto si Ricardo dirigió su atención a la sección 7, párrafo 3. Deslicé mi copia sobre el escritorio, abierta en la página correspondiente con la cláusula de infidelidad resaltada en amarillo brillante. Mientras Herrera leía, observé su rostro pasar por la confusión, la comprensión y finalmente la alarma. Levantó la vista hacia mí, luego volvió a mirar el documento como si esperara que las palabras hubieran cambiado mientras tanto. «Esto es bastante específico», dijo finalmente. «Sí lo es. Ricardo fue muy insistente con esa cláusula cuando nos casamos. Le preocupaba que una esposa joven pudiera sentirse tentada a desviarse». Sonreí finamente. «Irónico, no». Herrera se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. «Alejandra, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable sin invocar. He traído pruebas». Interrumpí suavemente, colocando una segunda carpeta sobre el escritorio. «Extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, registros telefónicos».
Y esta mañana recibí una respuesta por mensaje de texto muy interesante de un número que se ha estado comunicando con mi marido con bastante regularidad. Saqué mi móvil y lo puse boca arriba sobre el escritorio mostrando el mensaje que me había recibido cuando me desperté. ¿Quién eres? Ricardo me dio este número para contactarle. Soy Valeria. Herrera miró el móvil, luego la carpeta de pruebas, su expresión cada vez más preocupada. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión. Necesito consultar con mi cliente. Por supuesto, dije recuperando mi móvil pero dejando las carpetas. Esperaré. No es necesario. ¿Puedo llamarla cuando? ¿Esperaré? Repetí con más firmeza esta vez. Me acomodé en mi silla cruzando las piernas. Esto no tardará mucho. Herrera dudó. Luego asintió bruscamente y cogió el teléfono. Se giró ligeramente para darme la espalda mientras marcaba, pero aún podía oír su lado de la conversación. Ricardo, tenemos que hablar ahora. Una pausa. No puede esperar. Otra pausa. Más larga esta vez. Tu mujer está aquí. Sí, en mi despacho. Escuchó por un momento su expresión oscureciéndose. Ricardo, ¿alguna vez leíste realmente tus capitulaciones matrimoniales, las que tú insististe en firmar? La respuesta debió ser negativa porque Herrera cerró los ojos brevemente. Hay una cláusula de infidelidad, 50% de los activos empresariales adquiridos durante el matrimonio. Incluso desde el otro lado del escritorio pude oír la reacción explosiva de Ricardo. Herrera apartó el teléfono de su oreja por un momento antes de responder. Sí tiene pruebas. Bastantes por lo que veo. Otra pausa. Esto no funciona así, Ricardo. No puedes simplemente... Frunció el ceño. Es abogada contractualista. Lo sabías. Un silencio más largo. Ya veo. Bueno, eso complica las cosas significativamente. Cuando finalmente colgó Herrera, me miró con algo cercano al respeto. Ricardo está de camino. Le gustaría discutir esto en privado. Estoy segura de que le gustaría. Recuperé mis carpetas de pruebas y las devolví a mi maletín. Desafortunadamente para él, esto ya no funciona así. Toda comunicación a través de ti. Recuerda sus palabras, no las mías. Alejandra, sé razonable. 13 años de matrimonio merecen al menos una conversación. 13 años de matrimonio merecían algo mejor que una llamada telefónica para terminarlo. Repliqué sintiendo un destello del dolor que había reprimido bajo mi comportamiento profesional. Ricardo tomó su decisión. Ahora puede vivir con las consecuencias. Nos sentamos en un silencio incómodo durante casi 20 minutos antes de que Ricardo irrumpiera por la puerta, su apariencia normalmente perfecta, ligeramente desaliñada. Se detuvo en seco cuando me vio, como si le sorprendiera encontrarme realmente allí. Sus ojos, el cálido marrón que una vez había hecho que mi corazón se acelerara, ahora estaban fríos y cansados. Alejandra, solo mi nombre plano y sin emoción. Ricardo. Permanecí sentada, negándome a que su presencia me alterara. Se volvió hacia Herrera. Déjanos solos. El abogado pareció aliviado de escapar y rápidamente recogió algunos papeles. Estaré en la sala de conferencias cuando estéis listos. Una vez que estuvimos solos, Ricardo caminó hasta la ventana de espaldas a mí. Esto es bajo incluso para una abogada. Usar un tecnicismo para intentar quitarme la mitad de mi negocio. Un tecnicismo, repetí incrédula. ¿Te refieres a la cláusula en la que tú insististe, la diseñada para protegerte de mí? Se giró su expresión dura. Eso era diferente. ¿Cómo? ¿Porque nunca imaginaste que sería yo quien la hiciera cumplir? Me incliné hacia adelante. ¿O porque no pensaste que me enteraría de lo de Valeria? Sus ojos se abrieron ligeramente al oír el nombre, confirmando lo que ya sabía. ¿Cómo supiste? No importa. Lo que importa es que rompiste nuestro contrato, Ricardo. Tanto el matrimonio como el acuerdo legal que lo acompañaba. Se pasó una mano por su pelo oscuro veteado de plata. Un gesto tan familiar que me dolió el pecho a pesar de todo. Mira, sé que esto es un shock. Lo manejé mal, pero podemos ser razonables al respecto. Razonables, repetí. Como notificar el divorcio a través de tu abogado, o vaciar nuestra cuenta de inversión conjunta sin discutirlo. Ese tipo de razonable. Estaba enfadado, admitió moviéndose para sentarse en la silla de Herrera. ¿Has estado tan centrada en tu carrera estos últimos años? ¿Siempre trabajando hasta tarde, siempre distraída? ¿Apenas hablamos? Le miré fijamente, atónita por la hipocresía. ¿En serio estás intentando culparme de tu aventura? Se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose en la sonrisa encantadora que una vez me había debilitado las rodillas. Alejandra, cariño, nos hemos distanciado. Estas cosas pasan, pero podemos terminar esto amistosamente. La oferta de acuerdo es generosa. Generosa. Le corté mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. El 20% de lo que legalmente me corresponde no es generoso, Ricardo. Es insultante. Las capitulaciones nunca tuvieron la intención de usarse así, argumentó, la frustración tiñendo su tono.
Era solo una formalidad. Entonces no deberías haber insistido en ellas. Me levanté, recogiendo mi maletín. O no deberías haber sido infiel. De cualquier manera ya hemos superado la negociación directa. Como dijiste, toda comunicación a través de los abogados a partir de ahora. Ricardo también se levantó su altura. Le permitía dominarme una táctica de intimidación que había usado en el pasado cuando las discusiones no iban a su favor. No hagas esto, Alejandra. Te arrepentirás. Me mantuve firme mirándolo fijamente. No, Ricardo. Tú te arrepentirás de haber asumido que seguía siendo esa ingenua de 20 años que no entendía lo que estaba afirmando. Cuando me di la vuelta para irme, me agarró del brazo. Espera, solo espera. Su voz había perdido su filo, sonando casi suplicante. ¿Qué quieres? Música. Solo dime qué quieres y podemos hacer que esto desaparezca. Por un breve momento me permití imaginar decir lo que realmente quería. Que nada de esto estuviera pasando, que el hombre que había amado durante 13 años no me hubiera traicionado, que la vida que habíamos construido juntos no se estuviera desmoronando. Pero eso ya no era posible. Quiero lo que me corresponde según el acuerdo que tú creaste, dije en su lugar, retirando suavemente su mano de mi brazo. El 50% de los activos empresariales adquiridos durante nuestro matrimonio y una división equitativa de nuestros bienes personales. Eso destruiría el grupo de restaurantes, protestó. Estamos en medio de una expansión. Las nuevas ubicaciones en Barcelona y Sevilla. Deberías haber pensado en eso antes de decidir acostarte con una recepcionista de 22 años, terminé por él viendo cómo su rostro palidecía ante la precisión de mi información. ¿Cómo pensabas que terminaría esto, Ricardo? ¿Realmente creías que simplemente aceptaría las migajas que me ofrecieras y desaparecería en silencio? La puerta se abrió antes de que pudiera responder, y Herrera regresó con aspecto incómodo. Creí oír voces alteradas. Está todo bien. Momento perfecto, dije moviéndome hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Ricardo tiene algunas decisiones que tomar, y yo tengo una declaración a las 16:00. Me detuve en el umbral. Esperaré una oferta de acuerdo revisada para el final de la semana, señor Herrera. Una que refleje los términos de nuestras capitulaciones matrimoniales en su totalidad. Salí sin mirar atrás, manteniendo la compostura hasta que llegué a la privacidad del ascensor. Solo entonces permití que mis hombros se hundieran, mi fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose bajo el peso de lo que acababa de ocurrir. El Ricardo que creía conocer, el hombre que había fomentado mi educación, celebrado mis éxitos, construido una vida conmigo, se había ido, si es que alguna vez había existido. Mi móvil vibró con un mensaje de Sara. ¿Cómo ha ido? ¿Necesitas refuerzos? Sonreí débilmente ante su lealtad. Reunión terminada. Vuelvo a la oficina. Te pondré al día. Cuando regresé a mi bufete, encontré a Tomás Jiménez esperándome en mi despacho. Su distinguido rostro estaba surcado por la preocupación. A sus casi 60 años, Tomás había sido mi mentor desde la Facultad de Derecho, el que me había animado a especializarme en Derecho Contractual y que finalmente me había hecho socia de su firma. Sara me contó lo que pasó, dijo levantándose cuando entré. Lo siento mucho, Alejandra. Dejé mi maletín y me hundí en mi silla de repente agotada. Gracias. Han sido 24 horas muy educativas. Necesitas representación. Conozco a alguien excelente en derecho de familia. ¿Puedo manejarlo? Interrumpí, luego suavicé mi tono. Pero gracias. Aprecio la oferta. Tomás me estudió por un momento. Esto no es solo otro caso, Alejandra. Es tu matrimonio, tu vida. Tener distancia emocional podría ser beneficioso. Negé con la cabeza. Ricardo convirtió esto en un negocio cuando intentó estafarme para no darme lo que me corresponde. No dejaré que los sentimientos personales interfieran en conseguir un acuerdo justo. Y después, preguntó Tomás suavemente, cuando se firmen los papeles y se dividan los activos, ¿qué entonces? Era una pregunta que aún no me había permitido considerar. Después de 13 años con Ricardo, ¿quién era yo sola? ¿Cómo sería mi vida sin él? No lo sé. Admití, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Supongo que lo averiguaré cuando llegue el momento. Tomás asintió, dándome una palmada en el hombro mientras se levantaba para irse. Eres más fuerte de lo que crees, Alejandra. Siempre lo has sido. En la puerta se detuvo. Tómate el resto del día libre. La fusión de Westlake puede esperar. Una vez sola me encontré mirando la foto de boda en mi escritorio, la que había mantenido allí como un recordatorio de dónde venía y de la persona que había creído en mí cuando apenas estaba empezando. La cogí trazando el rostro sonriente de Ricardo con mi dedo. ¿Me había amado alguna vez de verdad? ¿O simplemente había sido un trofeo joven e impresionable para exhibir en funciones de negocios? Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro mensaje de texto, de un número desconocido. Soy Valeria. ¿Podemos vernos? Hay algo que deberías saber sobre Ricardo. Me quedé mirando el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza.
Esta era la amante de Ricardo, la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio contactándome directamente. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Qué podría tener que decir que yo quisiera oír? Pero la abogada en mí reconoció información potencial, una ventaja que podría necesitar. Después de un largo momento, respondí: el café del invernadero mañana a la 1. Esa noche volví a nuestro ático y comencé el doloroso proceso de separar mi vida de la de Ricardo. Moví la ropa que le quedaba a la habitación de invitados, borré nuestras listas de reproducción compartidas y eliminé su información de contacto de emergencia de mi móvil. Cada acción era como cortar un hilo que nos había conectado, dejándome sentir a la vez más ligera y de alguna manera desamparada. En el despacho encontré una foto que me hizo detenerme. Ricardo y yo en la inauguración de su primer restaurante de lujo, Monvargas, una combinación de nuestros apellidos. Yo sonreía de orgullo con mi brazo alrededor de su cintura mientras él cortaba la cinta ceremonial. Esa noche había brindado por mí delante de todos. Por mi brillante esposa, sin la cual nada de esto sería posible. El restaurante había prosperado, expandiéndose a un grupo que ahora incluía 8 locales en 3 comunidades autónomas. Y yo había estado allí en cada paso, revisando contratos, ayudando con planes de negocio, incluso sugiriendo el concepto de cocina de mercado, que se había convertido en su estilo característico. En muchos sentidos, el éxito del negocio de Ricardo era en parte mi logro también. Dejé la foto. Una nueva resolución se estaba formando. Este divorcio no sería solo sobre conseguir lo que legalmente me correspondía. Sería sobre reconocer mis contribuciones a la vida y al negocio que habíamos construido juntos. Ricardo podría haber olvidado esas contribuciones, pero yo me aseguraría de que el acuerdo las reflejara. A la mañana siguiente me vestí con cuidado para mi reunión con Valeria, eligiendo una blusa de seda color crema simple pero cara y pantalones de pinza en lugar de mi habitual traje de chaqueta. Esto no era una reunión de negocios ni una confrontación legal. Era algo más complicado. Llegué al café 10 minutos antes, seleccionando una mesa tranquila en la esquina con vistas a la entrada. Precisamente a la 1 entró una joven mirando a su alrededor con nerviosismo. Era despampanante, alta, rubia, con el tipo de belleza natural que hace girar cabezas. No podía tener más de 22 años, exactamente la edad que yo tenía cuando conocí a Ricardo. Nuestros ojos se encontraron a través del café y vi el reconocimiento brillar en los suyos. Enderezó los hombros y caminó hacia mí, su confianza pareciendo regresar con cada paso. Alejandra, preguntó, su voz más aguda y suave de lo que había imaginado. Valeria, reconocí señalando el asiento frente a mí. Por favor, siéntate. Se deslizó en la silla jugueteando con la correa de su bolso de diseño, un Loewe reciente que reconocí de la colección que Ricardo me había regalado por Navidad. La misma Navidad en la que aparentemente había estado cultivando una relación con esta chica. Gracias por reunirte conmigo. Comenzó, sus ojos de un azul claro y brillante, encontrándose directamente con los míos. Sé que esto debe ser raro. Esa es una forma de decirlo, asentí manteniendo mi tono neutral. Dijiste que había algo que debía saber sobre Ricardo. Valeria respiró hondo. Te ha estado mintiendo a ti, pero también me ha estado mintiendo a mí. Abrió su bolso y sacó una pequeña pila de papeles, colocándolos sobre la mesa entre nosotras. Me dijo que ya estabais separados, que habíais acordado divorciaros hacía meses, pero que lo mantenías en secreto por razones de negocios. Sentí una nueva oleada de ira por la manipulación de Ricardo, pero mantuve mi expresión controlada. ¿Cuándo empezó esto entre vosotros dos? Hace 6 meses. Yo era recepcionista en el local de Barcelona durante la inauguración. Ricardo estuvo allí 2 semanas supervisándolo todo. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Fue encantador. Atento, me hizo sentir especial. Dijo que tenía potencial para ascender en la empresa. La cronología coincidía con los cambios que había notado en el comportamiento de Ricardo. ¿Y le creíste sobre que estábamos separados? Ella asintió bajando la mirada a sus manos. Incluso me enseñó papeles. Lo que dijo que eran documentos preliminares de divorcio que ambos habíais firmado. Empujó la pila hacia mí. Estos. Los cogí, reconociendo inmediatamente que eran borradores de contratos comerciales con páginas de firmas de documentos antiguos adjuntas. Una burda falsificación que nunca habría resistido un escrutinio legal, pero suficiente para convencer a alguien que quería creer. Me trajo a Madrid hace 3 meses, continuó Valeria. Me instaló en un apartamento, prometió ayudarme a avanzar en mi carrera de modelo. Su voz se endureció ligeramente. Pero entonces empecé a notar cosas. Nunca me llevaba a ciertos restaurantes. Nunca me presentó a sus amigos íntimos. Siempre tenía excusas para no poder visitar su casa. Porque seguíamos muy casados, terminé por ella dejando los papeles y viviendo juntos. Ella asintió conteniendo las lágrimas. Descubrí la verdad ayer después de tu mensaje. Investigué un poco. Encontré artículos sobre ti y Ricardo juntos en eventos hace solo unos meses. Me miró, su expresión una mezcla de ira y vergüenza.
Me siento tan estúpida. A pesar de todo, sentí una chispa de simpatía por ella. Era joven manipulada por un hombre que le doblaba la edad con riqueza y poder. No eres la primera mujer a la que Ricardo ha encantado y probablemente no serás la última. Hay otras además de mí. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Negué con la cabeza. No que yo sepa, pero a mí me encantó de la misma manera una vez cuando tenía más o menos tu edad. La mirada de Valeria se agudizó con interés. Tenías mi edad cuando le conociste. 20, confirmé haciendo una seña al camarero para pedir un café. No había planeado tener una conversación real con esta mujer, pero algo en su franqueza me hizo reconsiderarlo. Trabajaba como recepcionista en una agencia de publicidad que llevaba el marketing de su primer restaurante. Ricardo tenía 31. Ya era exitoso, seguro de sí mismo, encantador. Como si fuera la única persona en la habitación que realmente te ve. Terminó Valeria con una pequeña sonrisa de complicidad. Asentí sorprendida por lo bien que lo había captado. Exactamente así. El camarero llegó con mi café y Valeria pidió un té helado. Cuando se fue, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaste de recepcionista a...? Hizo un gesto vago hacia mi reloj de diseño, mi ropa, a medida los marcadores obvios del éxito. Ricardo pasó en parte, admití. Me animó a volver a estudiar. Pagó mi carrera universitaria, me apoyó durante la facultad de Derecho. Estaba orgulloso de mis logros. Removí mi café viendo el líquido oscuro arremolinarse. Al menos eso creía. Hablaba de ti a veces, dijo Valeria en voz baja. Decía que eras brillante, pero que te habías vuelto fría, demasiado centrada en tu carrera. Las palabras dolieron incluso viniendo de ella. Y supongo que se presentó a sí mismo como el marido desatendido. Ella asintió pareciendo avergonzada. Dijo que no habíais tenido intimidad en más de un año, que erais esencialmente compañeros de piso. Retorcía el envoltorio de papel de su pajita entre sus dedos. Supongo que eso tampoco era verdad. No dije simplemente dejándolo así. Algunos detalles de mi matrimonio aún eran demasiado privados para compartirlos, especialmente con la mujer que se había estado acostando con mi marido. Parece que Ricardo ha creado narrativas convenientes para ambas. Nuestras bebidas llegaron creando una breve pausa en la conversación. Aproveché el momento para estudiar a Valeria con más atención. Era guapa, sí, pero había una inteligencia en sus ojos que sugería que era más que el estereotipo de una joven modelo mantenida por un hombre rico y mayor. ¿Qué quieres de esta reunión, Valeria?, pregunté finalmente. Dijiste que tenías algo que contarme sobre Ricardo, pero parece que principalmente has confirmado lo que ya sospechaba. Se enderezó, dejando su bebida a un lado. Tengo mensajes de texto, correos electrónicos, recibos, todo lo que documenta nuestra relación durante los últimos 6 meses. Quiero que los tengas. Metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB colocándola sobre la mesa. Nos mintió a las 2, nos usó a las 2. No quiero que se salga con la suya. Me quedé mirando el pequeño dispositivo, comprendiendo su valor en mi proceso de divorcio. Con esta prueba no habría forma de que Ricardo negara la aventura o impugnara la cláusula prematrimonial. Era exactamente lo que necesitaba. Y sin embargo, me encontré dudando. ¿Por qué me ayudarías? No me conoces. La expresión de Valeria se endureció. Porque ayer, después de que le confrontara por seguir casado contigo, me dijo que yo era solo una distracción divertida y que debería ser realista sobre mi posición. Luego me ofreció dinero para desaparecer discretamente. Su voz se quebró ligeramente, como si yo fuera un problema que resolver, no una persona a la que llevaba meses diciendo que amaba. El frío cálculo sonaba exactamente como el Ricardo que había visto en el despacho de Herrera. No el hombre con el que creía haberme casado, sino en el que aparentemente se había convertido, o quizás siempre había sido bajo el encanto. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No te merecías eso. Se encogió de hombros intentando mostrar indiferencia, pero sin conseguirlo del todo. Estaré bien. Soy joven como él, no paraba de recordarme. Pero tú y yo merecemos algo mejor que sus mentiras. Empujó la memoria USB más cerca de mí. Cógela. Úsala. Hazle pagar. Cogí la memoria dándole vueltas entre los dedos. Gracias. Esto ayudará significativamente en mi caso. Bien. Tomó un sorbo de su té, luego preguntó. ¿Qué pasa ahora con el divorcio? Quiero decir ahora. Ahora negocio desde una posición de fuerza, expliqué guardando la memoria en mi bolso. Con esta prueba y las capitulaciones matrimoniales, Ricardo tendrá que aceptar los términos que yo establezca. ¿Y esos términos incluyen la mitad de su negocio?, preguntó Valeria con un toque de admiración en su voz. El 50% de los activos empresariales adquiridos durante nuestro matrimonio, corregí, lo que incluye el grupo de restaurantes, varias propiedades inmobiliarias y varias carteras de inversión. Silbó suavemente. No me extraña que pareciera aterrorizado cuando mencioné que hablaría contigo. Puede perder una fortuna.
Debería haber pensado en eso antes de decidir ser infiel, dije con más brusquedad de la que pretendía. Suavicé mi tono. Pero esto no se trata de castigo. Se trata de obtener lo que legalmente merezco después de 13 años de matrimonio y contribuciones significativas a la construcción de esos negocios. Valeria asintió pensativa. Si te sirve de algo, creo que estás manejando esto con mucha más clase de la que la mayoría de la gente tendría. Dudó, luego añadió. A veces me enseñaba fotos tuyas de eventos y fiestas. Siempre parecías tan segura, tan arreglada. De hecho, la idea de ti me intimidaba un poco. El comentario me arrancó una pequeña risa. Yo eres joven y guapa. Si alguien debería sentirse intimidado, soy yo. La belleza se desvanece, dijo con una sabiduría sorprendente. Pero lo que has construido para ti misma, tu carrera, tu reputación, eso es poder real. Recogió su bolso preparándose para irse. Debería irme. Tengo una sesión de fotos al otro lado de la ciudad. ¿Qué harás ahora?, pregunté, genuinamente curiosa por sus planes. Probablemente volver a Barcelona. Mi hermana está allí. Empezar de nuevo. Se levantó alisándose el vestido. Quizás volver a estudiar. Siempre quise estudiar diseño. Deberías, la animé recordando mi propio viaje. Nunca es tarde para reinventarse. Ella sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro de meramente bello a radiante. Gracias por reunirte conmigo, Alejandra. Si te sirve de algo, creo que Ricardo cometió un error enorme al dejarte ir. Después de que se fuera, me senté sola con mi café procesando el giro inesperado que había dado mi mañana. Había venido preparada para enfrentarme a una adversaria, quizás incluso para desatar parte de mi ira sobre la mujer que se había estado acostando con mi marido. En cambio, había encontrado a otra de las víctimas de Ricardo. Circunstancias diferentes, pero la misma manipulación, las mismas mentiras. Regresé a la oficina y encontré 3 mensajes de Martín Herrera esperándome. Aparentemente, Ricardo le había instruido para programar otra reunión, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de la insultante oferta inicial, Ricardo ahora proponía algo más cercano a una división equitativa de nuestros bienes personales, aunque todavía protegiendo sus intereses comerciales. No era suficiente, y ambos lo sabían. Llamé a Herrera de inmediato. He adquirido pruebas adicionales que confirman la infidelidad de Ricardo, le informé sin preámbulos. Documentación exhaustiva que cubre los últimos 6 meses. Estoy preparada para proceder a hacer cumplir las capitulaciones matrimoniales en su totalidad, incluida la cláusula de infidelidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ya veo, dijo finalmente Herrera con tono resignado. Quizás deberíamos discutir posibles opciones de acuerdo antes de proceder a juicio. Creo que sería prudente, asentí. Tendré mis términos redactados para mañana por la mañana. Esa noche comencé el proceso de reclamar verdaderamente mi vida. Trasladé mis objetos personales del ático a un lujoso apartamento de alquiler a corto plazo que había organizado en una parte diferente de la ciudad. Necesitaba un espacio neutral, un lugar sin recuerdos de Ricardo en cada rincón. El nuevo apartamento era elegante e impersonal, exactamente lo que necesitaba. Después de organizar mis pertenencias esenciales, me senté en la impecable mesa del comedor con mi portátil, redactando los términos del acuerdo que presentaría a Herrera. Trabajé metódicamente asegurándome de que cada detalle fuera preciso, cada reclamación justificada tanto por las capitulaciones matrimoniales como por la ley estatal. Para medianoche había completado el documento. Era justo pero firme, reclamando exactamente lo que me correspondía sin afán de venganza, pero también sin concesiones. Obtendría el 50% del grupo de restaurantes, la mitad de nuestras propiedades inmobiliarias y una división equitativa de nuestros bienes personales. Ricardo conservaría lo suficiente para seguir operando el negocio, pero tendría que incluirme como socia igualitaria en todas las decisiones futuras que afectaran a la empresa. Mientras me preparaba para dormir en el desconocido apartamento, me di cuenta de que sentía algo inesperado alivio. El matrimonio sobre el que había construido mi vida adulta estaba terminando, pero de alguna manera me sentía más yo misma que en años. Sin la presencia arrolladora de Ricardo, sin el ajuste constante a sus necesidades y horarios, finalmente podía oír mis propios pensamientos con claridad de nuevo. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales, valoraciones de activos y negociaciones. Ricardo, enfrentado a la irrefutable evidencia de su aventura y al lenguaje vinculante de las capitulaciones matrimoniales, tuvo pocas opciones más que aceptar mis términos. Herrera, para su crédito, aconsejó a su cliente llegar a un acuerdo en lugar de luchar una batalla perdida en los tribunales. La firma de los papeles del divorcio fue anticlimática. Ricardo y yo nos sentamos uno frente al otro en una sala de conferencias en el bufete de Herrera, ninguno de los dos hablando más allá de las formalidades necesarias. Parecía cansado.
La confianza que siempre había asociado con él disminuida de alguna manera mientras cada uno firmaba con su nombre el documento que pondría fin legal a nuestro matrimonio. Lo vi mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Arrepentimiento quizás o simple resignación. Cuando terminamos nos levantamos para irnos. En la puerta Ricardo se detuvo. Alejandra, solo mi nombre pronunciado suavemente. Me giré encontrando sus ojos por última vez. Sí, lo siento, dijo las palabras pareciendo costarle algo. No por el divorcio. Probablemente era inevitable. Sino por cómo lo manejé. Te merecías algo mejor. Lo estudié. Este hombre que había amado durante 13 años tratando de reconciliar al encantador joven emprendedor que me había conquistado con el calculador hombre de negocios que había intentado estafarme mi parte justa. Y ahora esta figura aparentemente arrepentida ante mí. Sí, asentí simplemente. Me lo merecía. Al salir del edificio a la brillante tarde de primavera sentí como si estuviera entrando en un nuevo capítulo de mi vida. El divorcio se había finalizado, los activos se habían dividido, las batallas legales habían concluido. Ahora venía la parte más difícil: averiguar quién era Alejandra Montoya por sí misma. La respuesta comenzó a tomar forma en los meses siguientes. Con mi parte del grupo de restaurantes me establecí como miembro activo de la junta, aplicando mi experiencia legal en los planes de expansión de la empresa. Ricardo, inicialmente reacio a mi participación, finalmente llegó a valorar mi aportación a medida que el negocio continuaba prosperando a pesar de nuestra ruptura personal. Mi carrera en el bufete floreció. Tomás me ofreció la oportunidad de dirigir una nueva división especializada en contratos para la industria hotelera, aprovechando mi experiencia con el negocio de la restauración. El trabajo era desafiante y satisfactorio, permitiéndome construir algo que era enteramente mi propio logro. A nivel personal, me tomé tiempo para redescubrir intereses que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club de remo, algo que había disfrutado en mi adolescencia, pero que había abandonado por falta de tiempo. Tomé clases de cocina, viajé a destinos que a Ricardo nunca le habían interesado y reconecté con amigos con los que había perdido el contacto a lo largo de los años. 6 meses después de finalizar el divorcio, recibí un correo electrónico inesperado de Valeria. Había vuelto a Barcelona como había planeado y se había matriculado en una escuela de diseño. Adjunta a su mensaje había una foto de su primer proyecto terminado, un vestido elegante y moderno que mostraba un talento genuino. Gracias por el ánimo, escribió. A veces necesitamos que nos recuerden nuestro propio potencial. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Genuinamente feliz por su nuevo comienzo. De una manera extraña, la traición de Ricardo nos había liberado a ambas, a ella de una relación construida sobre mentiras y a mí, de un matrimonio que lenta pero seguramente había estado disminuyendo quién era yo. Esa misma semana finalicé la compra de mi propia casa. No un ático en el barrio preferido de Ricardo, sino un piso con carácter en el barrio de Chamberí con historia y espacio para crecer. Mientras organizaba mis pertenencias en el nuevo espacio, encontré la foto que una vez había estado en mi escritorio de la oficina. Ricardo y yo, en nuestro viaje del 10º aniversario. La consideré por un momento, luego la metí en una caja destinada al trastero. No la tiré, pero ya no la necesitaba en mi vida diaria. En su lugar puse un nuevo marco, una simple foto en blanco y negro del amanecer sobre Madrid, tomada desde el club de remo una mañana en que me había levantado temprano para ver el sol iluminar la ciudad. Representaba todo en lo que mi vida se había convertido: independiente, hermosa por derecho propio, llena de posibilidades. Un año después de la devastadora llamada telefónica de Ricardo, asistí a la inauguración del nuevo restaurante del grupo, el primer local que había ayudado a desarrollar desde el concepto hasta la finalización. El espacio era impresionante, con una iluminación cálida, materiales sostenibles y un menú innovador con productores locales. Aunque Ricardo y yo habíamos trabajado juntos profesionalmente en el proyecto, habíamos mantenido una cuidadosa distancia personal, comunicándonos principalmente a través de los equipos de gestión y los canales legales. En el evento de inauguración nos encontramos momentáneamente solos cerca de la barra, lejos de la multitud de inversores críticos y conocedores de la industria. Ricardo se veía bien. Siempre había sabido cómo presentarse, pero había un nuevo cansancio en sus ojos cuando me miraba. «Enhorabuena», dijo levantando ligeramente su copa. «Los críticos ya están entusiasmados. Tu concepto de cocina de mercado era exactamente lo correcto. Nuestro concepto, corregí dando crédito donde era debido. Tu visión culinaria, mi marco de sostenibilidad. Todavía hacemos un buen equipo profesionalmente». Él asintió. Un destello de algo parecido a la nostalgia cruzó su rostro. «Mejores socios de negocios que cónyuges, aparentemente». Quizás asentí y luego añadí más suavemente. O quizás simplemente el momento equivocado, las circunstancias equivocadas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si nos hubiéramos conocido ahora en lugar de cuando tenías 20 años? Preguntó de repente. Si hubiéramos sido iguales desde el principio.
La pregunta me tomó por sorpresa con su inesperada vulnerabilidad. La consideré honestamente antes de responder. Creo que podríamos haber tenido una oportunidad. Pero no podemos reescribir la historia, Ricardo. No asintió su mirada moviéndose sobre el concurrido restaurante, nuestro logro profesional compartido, sino nuestra vida compartida. Pero podemos aprender de ella al menos. Mientras se alejaba para saludar a un crítico gastronómico que llegaba, me encontré reflexionando sobre el viaje del último año. El dolor había sido real, la traición devastadora, pero de esas cenizas había surgido algo inesperado, una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Una mujer que conocía su valía y no tenía miedo de reclamarla. La joven recepcionista que había sido deslumbrada por el encanto de Ricardo se había convertido en una abogada formidable que podía mantenerse firme. La esposa que gradualmente se había perdido en la sombra de su marido había reclamado su identidad independiente. La mujer que una vez se había definido principalmente a través de su matrimonio ahora estaba completa por sí misma. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para irme del exitoso evento de inauguración, mi asistente Sara se acercó con una sonrisa de complicidad. Hay un banquero de inversión bastante guapo en la mesa 9 que ha estado preguntando por ti toda la noche. Tomás lo conoce de la universidad, dice que es de los buenos. Me reí negando con la cabeza. Esta noche no, Sara. Esta noche es para celebrar este logro. Hice un gesto hacia el próspero restaurante, pero quizás la próxima vez. Creo que finalmente podría estar lista. Y al salir al aire fresco de la noche me di cuenta de que era verdad. El divorcio que una vez había parecido un final se había convertido en un comienzo. El inicio de un nuevo capítulo que finalmente estaba lista para escribir en mis propios términos con mi propia voz. El dolor de la traición siempre sería parte de mi historia, pero ya no me definía. Lo que me definía ahora era la fuerza que había encontrado a raíz de ello, la resiliencia que había transformado una llamada telefónica devastadora en el catalizador de una vida más auténtica. El intento de Ricardo de descartarme me había liberado en última instancia, una justicia más poética de lo que cualquier acuerdo legal podría proporcionar. El éxito del nuevo restaurante marcó un punto de inflexión en mi relación con Ricardo. Un cambio de adversarios en un amargo divorcio a cautelosos socios de negocios con una historia compleja. Durante los siguientes 6 meses nos acomodamos en un ritmo profesional que permitió que el grupo de restaurantes no solo sobreviviera a nuestra agitación personal, sino que prosperara más allá de las expectativas. Los analistas de la industria que habían predicho que nuestro divorcio devastaría el negocio, se equivocaron, ya que nuestras habilidades complementarias, la visión culinaria y la experiencia operativa de Ricardo, junto con mi perspicacia legal y mis iniciativas de sostenibilidad, crearon una organización más robusta de lo que cualquiera de nosotros podría haber construido solo. La ironía no se me escapaba. La misma cláusula destinada a castigar la infidelidad había creado inadvertidamente una asociación comercial que estaba demostrando ser notablemente exitosa. Las acciones del grupo de restaurantes Monvargas han subido un 15% desde la reestructuración, comentó Tomás una tarde dejando la expansión sobre mi escritorio al entrar en mi oficina. Aparentemente el divorcio le sienta bien a tu sentido de los negocios. Sonreí hojeando el artículo que destacaba nuestro creciente concepto de cocina de mercado y el reciente premio de sostenibilidad del grupo. ¿Quién hubiera pensado que una asociación forzada funcionaría tan bien? Tomás se acomodó en la silla frente a mi escritorio, estudiándome con la mirada perceptiva que lo había convertido en un abogado tan formidable. Y personalmente, ¿cómo llevas todo esto? No puede ser fácil trabajar a su lado. Consideré la pregunta con cuidado. Es educativo, dije finalmente. Ver a Ricardo en un contexto puramente profesional ha sido revelador. Es brillante en lo que hace, siempre lo supe. Pero también estoy viendo las limitaciones a las que estaba ciega durante nuestro matrimonio. Limitaciones. Tomás arqueó una ceja. Su resistencia a la innovación a menos que sea idea suya. Su tendencia a encantar en lugar de colaborar cuando se enfrenta a la oposición. Me encogí de hombros. Cosas que solía compensar automáticamente como su esposa, pero que ahora abordo directamente como su socia. Y está aceptando ese enfoque directo. No tiene mucha elección, dije con una pequeña sonrisa. La Junta apoya mis iniciativas, especialmente después del éxito del local de London. Tomás se rió entre dientes. Alejandra Montoya, potencia corporativa. Muy lejos de la nerviosa asociada de primer año que contraté hace 8 años. Nunca estuve nerviosa, protesté. Estabas aterrorizada, corrigió con buen humor, pero decidida. Por eso me arriesgué contigo. Se levantó ajustándose la chaqueta. Hablando de arriesgarse, la gala de aniversario del bufete es el próximo viernes. Deberías traer a alguien. Le lancé una mirada intencionada. Hacer de casamentero sutil no te pega, Tomás. ¿Quién dijo nada de casamentero?
Simplemente sugiero que podrías disfrutar de tener compañía además de una mesa de viejos y aburridos abogados. Se detuvo en la puerta, aunque Jaime Harrington preguntó específicamente si asistirías. El especialista en derecho de la competencia de Harrison y Wade. Intenté sonar casual, aunque el nombre había llamado mi atención. Había conocido a Jaime en una conferencia legal 3 meses antes, y me había impresionado con sus perspicaces preguntas durante mi panel sobre negociación de contratos. Habíamos hablado brevemente en la recepción posterior, una conversación que me había dejado intrigada pero cautelosa. El mismísimo abogado brillante divorciado hace 4 años sin hijos, corredor de maratones, y se rumorea que hace trabajo pro bono para causas medioambientales. La expresión de Tomás era inocente, pero sus ojos brillaban. No es que esté sugiriendo nada, vaya. Después de que se fuera me encontré considerando la posibilidad. En los 15 meses transcurridos desde mi divorcio, había evitado deliberadamente las citas, centrándome en cambio en reconstruir mi vida de forma independiente. Había habido algunas cenas casuales con hombres que Tomás u otros amigos me habían presentado, pero había mantenido a todo el mundo a una distancia prudente, aún no preparada para arriesgarme a una implicación emocional. Pero últimamente había empezado a sentir que algo cambiaba dentro de mí, una disposición a al menos considerar abrir esa puerta de nuevo, no para reemplazar lo que había perdido, sino para descubrir qué nuevas conexiones podrían ser posibles, ahora que me conocía más plenamente. Cogí mi móvil y busqué la información de contacto de Jaime guardada después de que intercambiáramos tarjetas de visita en la conferencia. Antes de poder pensarlo demasiado, escribí un simple mensaje. He oído que estarás en la gala de aniversario de Jiménez y Montoya el próximo viernes. Quizás podríamos continuar nuestra discusión sobre las implicaciones del derecho de la competencia en las prácticas empresariales sostenibles. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Estaría encantado. He estado siguiendo tu trabajo con la red de proveedores del grupo de restaurantes. Un modelo impresionante para la industria. Guárdame un baile. Me encontré sonriendo ante la sutil mezcla de respeto profesional e interés personal. Un baile, respondí, y solo si estás preparado para debatir los méritos de la integración vertical mientras lo hacemos. Reto aceptado, fue su rápida respuesta. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina de mi piso, un espacio que había rediseñado a mi gusto con electrodomésticos de alta gama y un jardín de hierbas en la ventana, me di cuenta de que estaba tarareando. El simple acto de hacer planes que eran únicamente para mi propio disfrute se sentía como otra pequeña victoria en mi viaje hacia la reconstrucción. Mi móvil sonó interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla, inusual para un viernes por la noche, cuando nuestras interacciones se limitaban típicamente a reuniones programadas y correos electrónicos necesarios. Ricardo, respondí manteniendo mi tono neutral. Está todo bien, Alejandra. Su voz sonaba tensa. Pido disculpas por llamar fuera del horario de oficina, pero tenemos una situación con el local de Sevilla. El jefe de cocina amenaza con irse llevándose a su equipo con él. Dejé el cuchillo que estaba usando para picar verduras, prestándole toda mi atención. Marcos, ¿por qué parecía completamente de acuerdo con los planes de expansión en la última reunión? Lo estaba hasta que recibió una oferta muy generosa del grupo Ellington. Ricardo nombró a nuestro mayor competidor, un conglomerado de restaurantes conocido por sus tácticas agresivas. Están abriendo un nuevo concepto a 3 calles de nuestro local, y quieren que Marcos lo dirija. Eso no es una coincidencia, dije, mi mente legal ya analizando las implicaciones. ¿Cómo sabían de nuestros planes para Sevilla con tanto detalle? Ni siquiera hemos anunciado públicamente el concepto específico del menú. Exactamente mi preocupación, respondió Ricardo. Creo que tenemos una filtración, posiblemente a nivel de la Junta. La seriedad de la situación era clara. La expansión de Sevilla era la pieza central de nuestra estrategia de crecimiento para el próximo año, con millones ya invertidos en la ubicación y el desarrollo del concepto. Perder a Marcos con su reputación de estrella Michelin y su equipo leal sería un golpe significativo. Necesito volar a Sevilla mañana, continuó Ricardo. Intentar convencer a Marcos de que se quede, pero me vendría bien tu ayuda con esto. Mi ayuda, repetí, sorprendida por la petición. Aunque habíamos establecido una relación de trabajo funcional, Ricardo rara vez buscaba mi participación directa en cuestiones operativas. Tienes un don para los contratos, dijo, un toque de su antiguo encanto colándose en su voz, y entiendes las implicaciones legales si Ellington está usando información privilegiada. Además, Marcos te respeta. Quedó impresionado con tu compromiso con el abastecimiento sostenible. Dudé, repasando mentalmente mis planes para el fin de semana, principalmente ponerme al día con los expedientes y quedar con una amiga para el brunch del domingo. Nada que no pudiera ser reprogramado. Iré, decidí. Envíame los detalles del vuelo. Revisaré el contrato de Marcos esta noche y veré qué baza tenemos. Gracias, dijo Ricardo, el alivio en su voz palpable.
Ya le he pedido a Diana que te reserve en el mismo vuelo a las 9:00 desde Barajas. Después de colgar me quedé inmóvil en mi cocina por un momento procesando el inesperado giro de los acontecimientos. Un viaje de negocios con Ricardo, el primero desde el divorcio. La perspectiva era tanto profesionalmente necesaria como personalmente complicada. A la mañana siguiente nos encontramos sentados uno al lado del otro en primera clase repasando la estrategia mientras el avión se preparaba para el despegue. Ricardo iba impecablemente vestido como siempre, pero noté los sutiles signos de estrés, la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que revisaba repetidamente su reloj. Marcos tiene otro año de contrato, señalé escaneando el documento en mi tablet. Pero estas cláusulas de no competencia no son tan sólidas como deberían. Si está decidido a irse, podría impugnarlas, especialmente con los recursos de Ellington detrás de él. Ricardo asintió sombríamente. Eso es lo que temía. La aplicación legal llevaría un tiempo que no tenemos. Necesitamos convencerlo de que se quede voluntariamente. ¿Qué le ofrece Ellington? Según mi fuente, el doble de su salario actual, control creativo y una participación del 5% en la nueva empresa. Silbé suavemente. Agresivo. ¿Realmente lo quieren? ¿O realmente quieren hacernos daño?, replicó Ricardo. Esto parece personal, Alejandra. Le miré bruscamente. ¿Personal? ¿Cómo? Dudó, luego dijo, con cuidado. Ha habido rumores de que Harold Ellington ha estado interesado en adquirir nuestro grupo durante años. Cuando se hizo pública la noticia de nuestro divorcio, podría haberlo visto como una oportunidad para desestabilizarnos antes de hacer una oferta. La posibilidad tenía sentido estratégico, aunque me dejaba un sabor amargo. Así que nuestros fracasos personales se convierten en vulnerabilidades empresariales. Nuestra situación personal, corrigió Ricardo, sus ojos encontrándose con los míos. No necesariamente un fracaso. El comentario me sorprendió, al igual que la falta de amargura en su tono. Antes de que pudiera responder, el asistente de vuelo se acercó con bebidas antes del despegue, creando una pausa natural en la conversación. Pasamos el resto del vuelo discutiendo posibles incentivos para retener a Marcos, evitando cuidadosamente cualquier otra observación personal. Para cuando aterrizamos en Sevilla, habíamos esbozado una contraoferta integral que igualaría los términos financieros de Ellington, al tiempo que proporcionaría a Marcos oportunidades únicas que nuestro competidor no podía ofrecer. El conserje del Hotel Alfonso XIII nos recibió como señor Isra Vargas cuando nos registramos, un error que me había encontrado varias veces desde el divorcio. Normalmente lo corregía de inmediato, pero esta vez Ricardo habló primero. 2 habitaciones separadas, por favor. Señora Montoya y señor Vargas. Su tono fue educado pero firme, y me sentí extrañamente agradecida por su rápida aclaración. Por supuesto, señor. Mis disculpas, respondió el conserje sin problemas. Tenemos sus reservas aquí mismo. Suites contiguas en la planta ejecutiva como solicitaron. Arqué una ceja hacia Ricardo mientras caminábamos hacia los ascensores. Suites contiguas. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Diana hizo los arreglos antes de que pudiera revisarlos. Puedo solicitar un cambio si lo prefieres. Está bien, dije, sorprendida de descubrir que realmente lo estaba. Estamos aquí por negocios, y será conveniente para revisar materiales. Nuestra reunión con Marcos estaba programada para las 7 de esa noche en el restaurante de Sevilla, un espacio elegante con vistas al Guadalquivir que habíamos adquirido 3 años antes. Al entrar por la entrada trasera, los sonidos y olores familiares de una cocina de alta gama en pleno servicio me trajeron recuerdos de innumerables inauguraciones de restaurantes a las que había asistido al lado de Ricardo durante nuestro paramente e matrimonio. Ricardo colocó su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras nos abríamos paso por la ajetreada cocina, un gesto inconsciente de nuestros años juntos. Me tensé ligeramente y él la retiró de inmediato murmurando una disculpa. El momento fue breve, pero sirvió como un recordatorio agudo de la compleja historia entre nosotros. Marcos nos recibió en su oficina, su habitual personalidad exuberante apagada. A sus 40 años, con una reputación como uno de los chefs más innovadores de Andalucía, había sido un fichaje importante para nuestro grupo de restaurantes cuando Ricardo lo reclutó 2 años antes. Supongo que sabéis por qué estamos aquí, comenzó Ricardo sin preámbulos una vez que estuvimos sentados. Marcos asintió con expresión reservada. Harold Ellington me llamó personalmente. Me hizo una oferta bastante buena. Hemos oído los detalles, dije manteniendo mi tono conversacional en lugar de acusatorio. Ciertamente es generosa, aunque tengo curiosidad por saber cómo Ellington sabía tanto sobre nuestros planes de expansión para este local. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Marcos. No he violado ninguna confidencialidad, si es lo que estáis sugiriendo. En absoluto, le aseguré. Pero alguien lo hizo.
El momento y la especificidad de su oferta sugieren que tenían información interna, lo que nos preocupa en múltiples niveles. Ricardo se inclinó hacia adelante. Marcos, no estamos aquí para hacerte sentir culpable y que te quedes. Eres un chef excepcional, y si la oferta de Ellington representa la oportunidad que quieres, lo respetaremos incluso mientras lidiamos con las implicaciones contractuales. Marcos pareció sorprendido por este enfoque. Claramente esperaba una venta agresiva o amenazas legales, pero continué antes de que tomes tu decisión. Nos gustaría compartir nuestra visión para tu papel en el futuro del grupo, una visión que incluye oportunidades que creemos que Ellington no puede igualar. Durante la siguiente hora, Ricardo y yo expusimos nuestra contraoferta, un aumento salarial equivalente, una mayor participación en el capital del local de Sevilla, específicamente, y este fue el golpe maestro de Ricardo, la oportunidad de desarrollar un programa de formación de chefs que llevara el nombre de Marcos con sedes en Sevilla, Madrid y eventualmente Barcelona. Tu propio legado, explicó Ricardo apasionadamente. No solo restaurantes que podrían cambiar de concepto con las tendencias del mercado, sino una institución que desarrolle la próxima generación de talento culinario. Observé cómo la expresión de Marcos cambiaba mientras consideraba la propuesta. El programa de formación fue en realidad idea de Alejandra, añadió Ricardo, sorprendiéndome con el reconocimiento. Señaló que tu mentoría de chefs más jóvenes siempre ha sido una de tus mayores fortalezas. Marcos se volvió hacia mí, la curiosidad evidente en su expresión. Lo noté durante mi última visita, confirmé. Vi cómo trabajabas con tus segundos de cocina enseñando, no solo dirigiendo. Es una cualidad rara en las cocinas de este nivel. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Mi primer chef era un tirano. Juré que nunca crearía ese tipo de ambiente tóxico en mi propia cocina. Se recostó considerándonos a ambos. Tengo que decir que no esperaba este enfoque. Dado todo lo que ha pasado entre vosotros dos, pensé que la empresa podría ser vulnerable. Ricardo y yo intercambiamos una rápida mirada. Nuestra situación personal ha cambiado, reconocí, pero nuestro compromiso con el negocio y con las personas que lo hacen exitoso no lo ha hecho. Si acaso, añadió Ricardo, la reestructuración ha fortalecido nuestras capacidades estratégicas. La participación más directa de Alejandra ha aportado perspectivas que me faltaban. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Quizás era la primera vez desde nuestro divorcio que Ricardo reconocía abiertamente el valor de mis contribuciones, sin ningún indicio de resentimiento. Para cuando concluimos la reunión 2 horas después, Marcos se había comprometido verbalmente a quedarse pendiente solo de revisar la revisión formal del contrato que prometí tener redactada para el lunes. No solo habíamos evitado la crisis inmediata, sino que potencialmente habíamos fortalecido nuestra relación con un miembro clave del equipo. Eso ha ido mejor de lo que esperaba, admitió Ricardo mientras caminábamos de regreso al hotel a través de la fresca noche sevillana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río a nuestro lado, creando un telón de fondo pacífico para lo que había sido un día intenso. El programa de formación fue una inspiración, dije. ¿Sabías exactamente lo que apelaría a su deseo de un legado más allá de la cocina? Hacemos un buen equipo, observó Ricardo en voz baja. Profesionalmente hablando. El comentario quedó suspendido entre nosotros, cargado de historia no dicha. Después de un momento respondí con igual cuidado. Siempre trabajamos bien juntos. Ese no era nuestro problema. No asintió, su paso ralentizándose ligeramente. Nuestro problema fue que me olvidé de verte de verdad. A medida que te convertías en la mujer extraordinaria que eres, me acomodé a la idea de la joven esposa a la que podía impresionar, guiar, presumir. Cuando te convertiste en mi igual, en mi superior en muchos sentidos, no supe cómo adaptarme. La inesperada franqueza me dejó momentáneamente sin palabras. Nunca habíamos discutido las verdaderas razones del colapso de nuestro matrimonio, ni siquiera durante el proceso de divorcio. Eso es sorprendentemente perspicaz, logré decir finalmente. Ricardo sonrió con pesar. 15 meses de terapia semanal hacen eso. Otra sugerencia de Marcos, en realidad después de que notara que estaba microgestionando por inseguridad, como él lo llamó. ¿Has estado en terapia? No pude ocultar mi sorpresa. Ricardo siempre había descartado el apoyo psicológico como innecesario para las personas con autodisciplina. Desde unos 2 meses después de que se finalizara el divorcio, confirmó. Parecía prudente dado lo espectacularmente que me las arreglé para sabotear tanto mi matrimonio como casi mi negocio. Habíamos llegado a la entrada del hotel. Mientras el portero nos daba la bienvenida, me encontré estudiando a Ricardo con nuevos ojos, viendo no solo al exmarido que me había traicionado, sino a una figura más compleja que intentaba su propia forma de reconstrucción. ¿Te gustaría tomar una copa?, preguntó de repente. En el bar del hotel, solo para continuar nuestra discusión sobre los próximos pasos con la situación de Sevilla, dudé, varias señales de precaución apareciendo en mi mente.
Una copa con Ricardo en un bar de hotel con poca luz después de un día de colaboración sorprendentemente efectiva. Se sentía como un territorio peligroso. Debería revisar esas cláusulas del contrato que discutimos, dije la excusa, sonando débil incluso para mis propios oídos. Ricardo asintió aceptando la desviación con elegancia. Por supuesto. Ha sido un día largo. Mientras subíamos en el ascensor en silencio, me pregunté si estaba siendo innecesariamente cautelosa o prudentemente sensata. El Ricardo a mi lado parecía genuinamente cambiado del hombre que había terminado fríamente nuestro matrimonio por teléfono. Pero la confianza, una vez rota, no se reconstruía fácilmente, especialmente cuando lo que estaba en juego incluía mi cuidadosamente reconstruida independencia emocional. Cuando el ascensor llegó a nuestra planta, Ricardo salió primero, luego se giró para mirarme. Gracias por venir a Sevilla, Alejandra. No habríamos retenido a Marcos sin ti. Fue la decisión de negocio correcta, dije simplemente. Sí, asintió. Pero aún así, gracias. Dudó, luego añadió en voz baja. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Ricardo, respondí viéndolo caminar por el pasillo hacia su suite. Sola en mi habitación me quité los tacones y me serví un agua mineral del minibar. Acomodándome en el alféizar de la ventana, con su vista panorámica del perfil de Sevilla, mi móvil vibró con un mensaje de Jaime Harrington. Esperando ese baile el próximo viernes. Estoy repasando mis argumentos sobre la integración vertical. Sonreí ante el mensaje apreciando su tono ligero y el interés sin complicaciones que representaba. Escribiendo una breve y amigable respuesta, me encontré reflexionando sobre el contraste entre el potencial directo de algo nuevo y la complejidad cargada de mi historia con Ricardo. Fuera de mi ventana, Sevilla brillaba con posibilidades, al igual que mi vida 15 meses después del divorcio, llena de direcciones inesperadas, nuevos desafíos y la libertad duramente ganada de elegir mi propio camino. Cualquiera que fuera ese camino, finalmente confiaba en mi capacidad para navegarlo en mis propios términos con los ojos claros y el corazón abierto. El siguiente viernes por la noche, me encontraba de pie frente al espejo de cuerpo entero de mi dormitorio, evaluando mi apariencia con ojo crítico. El vestido de seda esmeralda que había elegido para la gala de aniversario del bufete resaltaba mis ojos y caía en elegantes líneas hasta el suelo. Llevaba el pelo recogido en un sofisticado moño con algunos mechones cuidadosamente arreglados enmarcando mi rostro. El efecto general era pulido, seguro y, tenía que admitir, bastante hermoso. Mientras me abrochaba los pendientes de diamantes de mi abuela, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde la última vez que había asistido a un evento formal. Entonces había sido la esposa de Ricardo Vargas, parte de una pareja de poder conocida en los círculos empresariales y sociales de Madrid. Esta noche asistiría como Alejandra Montoya, socia nominal de Jiménez y Montoya, abogada respetada y mujer por derecho propio. El pensamiento no trajo tristeza, sino una tranquila satisfacción. El viaje de la devastación a la independencia había sido un desafío, pero de pie aquí ahora sabía con absoluta certeza que no cambiaría mi libertad duramente ganada por la seguridad de mi vida anterior. Mi móvil sonó con un mensaje del servicio de coche anunciando su llegada. Con una última mirada en el espejo, cogí mi bolso de mano y mi chal lista para abrazar lo que la noche pudiera traer. La gala se celebraba en el Museo del Prado, uno de los lugares más prestigiosos de Madrid y uno de los favoritos de Tomás. Mientras subía la gran escalinata, los sonidos de un cuarteto de cuerda y el suave murmullo de la conversación llegaron para darme la bienvenida. En el interior, el gran salón se había transformado en un elegante espacio de recepción, con una iluminación suave que resaltaba la arquitectura histórica y arreglos florales, con los colores del bufete adornando las mesas. Alejandra. La voz de Tomás se escuchó desde la entrada. Se acercó con su esposa Elena a su lado, ambos radiantes de orgullo por el éxito del evento. Estás absolutamente deslumbrante. Gracias. Sonreí, aceptando el cálido abrazo de Elena. El lugar es espectacular, Tomás. Te has superado este año. 30 años merecen algo especial, respondió mirando a su alrededor con satisfacción. Aunque sospecho que la mayoría de estos jóvenes asociados están más emocionados por la barra libre que por la importancia arquitectónica. Elena se rió enlazando su brazo con el de su marido. Déjalos disfrutar. ¿Algunos de ellos podrían estar celebrando un aniversario importante propio algún día? Me lanzó una mirada significativa. Hablando de celebraciones, creo que alguien ha estado observando la entrada con bastante atención desde que llegamos. Siguiendo su mirada vi a Jaime Harrington al otro lado de la sala, enfrascado en una conversación con un socio principal de su bufete, pero mirando periódicamente hacia la entrada. Como si sintiera mi atención, levantó la vista a nuestros ojos, encontrándose a través del concurrido espacio. Sonrió, una expresión cálida y genuina que creó un inesperado aleteo en mi pecho. Anda, me animó Elena con un suave codazo. Ese hombre ha estado preguntándole a Tomás por ti durante meses. Se merece al menos un baile por su persistencia. Mientras cruzaba la sala saludando a colegas y clientes,
Era muy consciente de que Jaime seguía mi progreso. A diferencia de Ricardo, que siempre había acaparado la atención cuando entrábamos juntos en una sala, Jaime esperaba pacientemente permitiéndome navegar las corrientes sociales a mi propio ritmo. Alejandra Montoya dijo cuando finalmente llegué a él su voz con una nota de apreciación que iba más allá de la mera cortesía. Estás absolutamente impresionante. Jaime reconocí con una sonrisa. Gracias por el cumplido y por tu paciencia. Algunas cosas merecen la espera, respondió simplemente. De cerca era aún más atractivo de lo que recordaba. Alto y distinguido, con inteligentes ojos grises y líneas de expresión que sugerían a un hombre que reía a menudo. ¿Te apetece una copa? O quizás ese baile que discutimos. Un baile primero, creo, decidí, sorprendiéndome a mí misma con la franqueza. Antes de que la pista se llene demasiado. Me ofreció su brazo guiándome hacia la zona donde otras parejas habían comenzado a moverse al ritmo de la interpretación del cuarteto de un estándar de jazz clásico. Mientras tomábamos nuestra posición, su mano posándose respetuosamente en mi cintura, aprecié la cómoda distancia que mantenía lo suficientemente cerca para el baile, pero con cuidado de no presumir. Entonces comenzó mientras nos movíamos en perfecto ritmo, integración vertical en cadenas de suministro sostenibles como prometí. Me reí relajándome en la fácil gracia de nuestro movimiento juntos. Estoy impresionada de que recordaras el tema exacto. Recuerdo todo sobre nuestra conversación en la conferencia, admitió, incluyendo tu convincente argumento contra los contratos de proveedores monopolísticos en la industria de la restauración. Difícilmente una conversación típica de cóctel, señalé. Que es precisamente por lo que fue memorable. Sus ojos se encontraron con los míos mientras girábamos. Eso. Y el hecho de que demoliste tan a fondo el contraargumento de Raimundo Porter que en realidad se disculpó por hacerte perder el tiempo. El recuerdo me hizo sonreír. Porter era un abogado contrario notoriamente difícil que rara vez concedía ningún punto. Se lo merecía. Su posición era legalmente indefendible y éticamente cuestionable. Y sin embargo lograste corregirlo sin humillarlo, una habilidad que muchos litigantes nunca dominan. Jaime me guió suavemente a través de un giro. Es una de las cosas que he admirado de tu enfoque desde que observé tu trabajo por primera vez hace 3 años. ¿Has estado siguiendo mis casos? Pregunté sorprendida. La fusión de Andrews, la disputa de propiedad intelectual de Westbrook, y más recientemente, tu bastante impresionante reestructuración del grupo de restaurantes Monvargas. Nombró 3 de mis logros profesionales más significativos con una precisión casual. Me propongo estudiar la excelencia cuando la encuentro. El cumplido entregado sin adulación, sino como un simple hecho, me halagó más de lo que cualquier elogio elaborado podría haberlo hecho. ¿Y qué has concluido de este estudio?, pregunté, curiosa por su evaluación. Que no solo eres brillante, sino que tienes principios en una industria donde eso es cada vez más raro. Su mano se apretó ligeramente en mi cintura mientras me guiaba lejos de otra pareja, y que quienquiera que te dejara ir cometió el mayor error de su vida. La declaración quedó suspendida entre nosotros por un momento, más íntima que nuestra proximidad física. Ese es un juicio bastante definitivo de alguien que no conoce toda la historia, dije con cuidado. Quizás, reconoció Jaime. Pero soy un excelente juez de carácter. Es lo que me hace bueno en lo que hago. Antes de que pudiera responder, la música cambió a una nueva pieza y una voz familiar habló a nuestro lado. ¿Me permites? Ricardo estaba allí impecablemente vestido con un smoking, su expresión ilegible mientras miraba entre Jaime y yo. Lo inesperado de su presencia me dejó momentáneamente sin palabras. Jaime se recuperó primero, su mano cayendo cortésmente de mi cintura. Por supuesto, aunque la dama puede tener otras ideas. Ambos hombres se volvieron hacia mí esperando mi decisión. Una docena de preguntas pasaron por mi mente. ¿Qué hacía Ricardo aquí? ¿Cómo sabía de la gala? ¿Por qué aparecería ahora justo cuando estaba empezando a explorar algo nuevo? Un baile, dije finalmente, más a Ricardo que a Jaime, por cortesía profesional. Jaime asintió llevando mi mano brevemente a sus labios en un gesto que logró ser a la vez anticuado y genuinamente encantador. Iré a por esas bebidas. Búscame cuando estés lista. Mientras se alejaba, Ricardo tomó su lugar manteniendo una distancia más formal entre nosotros que la que había mantenido Jaime. Siento la interrupción, dijo, mientras empezábamos a movernos al ritmo de la música. No era mi intención. ¿Cuál era tu intención, Ricardo?, pregunté directamente. Esta es la gala de aniversario de mi bufete. ¿No estabas invitado? En realidad sí lo estaba. Señaló hacia el otro lado de la sala donde el presidente de nuestro mayor cliente corporativo estaba charlando con Tomás. Roberto Chandler me pidió que lo acompañara. No me di cuenta de que estarías aquí hasta que llegamos. La explicación era plausible. Chandler Global era tanto un cliente importante de nuestro bufete como un inversor significativo en el grupo de restaurantes, pero algo en la expresión de Ricardo sugería que había más en la historia. Podrías haberte negado una vez que me viste, señalé. Lo consideré, admitió.
Pero entonces te vi bailando con Harrington y yo. Dudó. Tenía curiosidad por Jaime por verte con otra persona. Su honestidad fue inesperada. Han pasado 15 meses desde el divorcio. Sabía intelectualmente que eventualmente seguirías adelante, pero verlo es diferente. Lo estudié tratando de entender su motivación. Estás celoso, Ricardo. Porque perdiste ese derecho cuando decidiste que una chica de 22 años era más atractiva que tu esposa. Hizo una mueca ante la franqueza. Me merezco eso. Y no tengo ningún derecho a los celos. Pero mentiría si dijera que es fácil verte tan guapa, tan segura con alguien que claramente aprecia quién eres. La música nos llevó a un giro y aproveché el momento para ordenar mis pensamientos. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? Hemos establecido una relación de trabajo. El negocio está prosperando. ¿Por qué complicar las cosas? Porque he estado pensando mucho desde Sevilla, dijo su voz bajando sobre lo que salió mal entre nosotros. Sobre el hombre que era el hombre que quiero ser ahora. La terapia parece estar funcionando para ti, observé tratando de mantener mi tono ligero a pesar de la pesadez de la conversación. Lo está, reconoció. Pero verte con Harrington ahora me hizo darme cuenta de algo que mi terapeuta ha estado tratando de decirme durante meses. Nunca te vi de verdad, Alejandra, no como merecías ser vista. Vacilé ligeramente en nuestro baile, desconcertada por su franqueza. Ricardo me estabilizó con una suave presión en mi cintura, continuando como si no hubiera notado mi reacción. Cuando nos conocimos eras esta joven hermosa y brillante, que me miraba como si yo hubiera colgado la luna. Era embriagador ser admirado de esa manera. Pero a medida que crecías, a medida que te convertías en la mujer extraordinaria que eres ahora, me sentí amenazado en lugar de orgulloso. Eso es culpa mía, no tuya. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté genuinamente perpleja por su momento. Porque quería que supieras que entiendo lo que perdí, dijo simplemente. No solo una esposa, sino una compañera que me desafiaba, que me hacía mejor cuando estaba dispuesto a escuchar. Sonrió con pesar. Me costó perderlo todo para darme cuenta. Al otro lado de la sala vi a Jaime en la barra dándonos espacio deliberadamente, pero claramente esperando mi regreso. El contraste entre los dos hombres, entre mi pasado y un posible futuro, no podría haber sido más llamativo. Aprecio tu honestidad, dije con cuidado, y me alegro de que estés encontrando claridad a través de la terapia. Pero Ricardo, sea lo que sea que esperes aquí. No espero nada, interrumpió suavemente. No estoy pidiendo reconciliación ni perdón. Solo quería que supieras que te veo ahora. Realmente te veo, aunque sea demasiado tarde. La música llegó a su fin, y Ricardo dio un paso atrás liberándome de nuestro baile. Gracias por el baile, Alejandra. Y por todo lo que me has enseñado, incluso cuando fue doloroso para ambos. Miró hacia Jaime. Parece un buen hombre. Espero que aprecie la suerte que tiene. Antes de que pudiera responder, Ricardo se dio la vuelta, y se alejó desapareciendo entre la multitud con la misma inesperada rapidez con la que había aparecido. Me quedé inmóvil por un momento procesando el intercambio antes de volver a donde Jaime esperaba. ¿Todo bien?, preguntó mientras me entregaba una copa de champán, su expresión preocupada pero no indiscreta. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. Solo una conversación inesperada. Con tu exmarido, señaló. No una pregunta, sino un suave reconocimiento. Le miré sorprendida. ¿Lo reconociste? Me propongo saber quiénes son los jugadores importantes en cualquier sala, dijo Jaime con una pequeña sonrisa. La reputación de Ricardo Vargas le precede tanto profesional como personalmente. La implicación era clara. Sabía quién era Ricardo para mí. Probablemente lo sabía desde el principio. ¿Y eso no te preocupa?, pregunté curiosa. Por su perspectiva. Jaime consideró la pregunta con la reflexividad que estaba empezando a asociar con él. Todo el mundo tiene un pasado, Alejandra. Lo que me importa es el presente, y posiblemente el futuro si estás interesada en explorarlo. Su franqueza fue refrescante después de las complicadas capas de significado de Ricardo. Podría estarlo, admití tomando un sorbo de champán. Aunque debo advertirte que todavía estoy encontrando mi equilibrio como solo Alejandra, no como la mitad de Ricardo y Alejandra. No lo querría de otra manera, me aseguró. La mujer que emergió de ese matrimonio es extraordinaria por derecho propio. Esa es la persona que me interesa conocer mejor. La noche transcurrió con sorprendente facilidad. Después de eso, Jaime y yo bailamos de nuevo, compartimos historias durante la cena y nos encontramos inmersos en una conversación sobre todo desde la teoría legal hasta los libros favoritos de la infancia. A diferencia de mis primeros días con Ricardo, donde a menudo sentía que estaba tratando de seguirle el ritmo a su mundo con Jaime, el intercambio se sentía equilibrado. Dos iguales compartiendo perspectivas, desafiando el pensamiento del otro y disfrutando genuinamente del proceso. Para cuando me acompañó a mi coche al final de la noche, algo había cambiado en mi percepción de lo que podría ser posible en este nuevo capítulo de mi vida.
En la puerta del coche, Jaime se detuvo con expresión pensativa. He disfrutado inmensamente esta noche, dijo su voz cálida en el aire fresco de la noche. ¿Considerarías cenar el próximo fin de semana? ¿Hay una nueva exposición en el Museo Reina Sofía? Pensé que podrías disfrutarla antes. La invitación era clara e intencionada a una cita en toda regla en lugar de la interacción profesional adyacente que habíamos compartido esta noche. Me encontré asintiendo antes de haber procesado completamente mi respuesta. Me gustaría, dije dándome cuenta con cierta sorpresa de que realmente lo decía en serio. Su sonrisa se profundizó revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda que no había notado antes. Maravilloso. Te llamaré para arreglar los detalles. Se inclinó dándome un suave beso en la mejilla, respetuoso pero con un toque de algo más. Buenas noches, Alejandra. Mientras mi coche se alejaba, observé su figura alejarse en el espejo retrovisor, una curiosa ligereza extendiéndose por mi interior. No la embriaguez vertiginosa que había sentido con Ricardo a los 20, sino algo más arraigado, el placer tranquilo de conectar con alguien que me veía claramente y valoraba lo que veía. De vuelta en mi piso, me moví a través de mi rutina nocturna con pensamientos todavía arremolinándose en torno a los inesperados encuentros de la noche. La aparición de Ricardo había sido discordante pero extrañamente catártica. Había una sensación de cierre en su reconocimiento, un punto final en nuestra frase compartida. Y Jaime, la posibilidad representada por nuestra conexión, se sentía como una primera palabra en una página en blanco tentativa pero llena de potencial. Mientras me preparaba para dormir, mi móvil sonó con un mensaje de Jaime. Gracias por una noche memorable. Deseando continuar nuestra conversación sobre la ley de defensa de la competencia y tu controvertida posición sobre el jazz fusión. No necesariamente en ese orden. Sonreí ante la referencia a nuestro animado debate durante la cena, apreciando su habilidad para equilibrar el compromiso intelectual con un humor suave. Escribiendo una breve respuesta, dejé mi móvil a un lado y apagué la luz acomodándome en la pacífica oscuridad de mi habitación. 2 años atrás había sido Alejandra Montoya, esposa del exitoso restaurador Ricardo Vargas, una mujer cuya identidad estaba inextricablemente ligada a la de su marido. Cuando esa identidad había sido destrozada por la traición, había temido no recuperar nunca por completo lo que se había perdido. Pero, acostada allí en la tranquilidad de mi propia casa, reflexionando sobre la mujer en la que me había convertido, me di cuenta de que no me había simplemente recuperado. Había descubierto fortalezas que no sabía que poseía, ambiciones que eran únicamente mías y una capacidad de resiliencia que había transformado el dolor en crecimiento. El divorcio, que una vez había parecido un final, se había convertido en una puerta a una vida más auténticamente mía, de lo que nunca había imaginado posible. La cruel llamada telefónica de Ricardo, destinada a descartarme de su vida, me había liberado inadvertidamente para crear algo mucho más valioso. Una vida construida en mis propios términos, gobernada por mis propias elecciones y abierta a posibilidades que apenas comenzaba a explorar. La ironía no se me escapaba mientras me deslizaba hacia el sueño. Las capitulaciones matrimoniales en las que Ricardo había insistido para protegerse de la posible traición de una joven esposa se habían convertido en el instrumento de justicia cuando fue él quien se desvió. La experiencia legal que él me había animado a desarrollar me había dado las herramientas para reclamar lo que era legítimamente mío. La confianza que una vez había admirado se había convertido en una independencia que ya no podía controlar. 6 meses después, mientras estaba en el podio, aceptando el prestigioso premio a la mujer en la abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por mi trabajo desarrollando modelos de contratos sostenibles para la industria de la premio, hostelería, vi a 2 figuras significativas entre el público. Ricardo estaba sentado cerca del fondo, su presencia, un respetuoso reconocimiento de mi logro en lugar de cualquier reclamo sobre él, y en la primera fila, Jaime observaba con genuino orgullo su apoyo, un compañero constante en mi continuo crecimiento en lugar de una definición del mismo. Mi discurso de aceptación tocó el viaje que me había llevado a este momento. No los detalles personales que permanecían privados, sino la evolución profesional que había surgido de la transformación personal. A veces le dije a los abogados, jueces y juristas reunidos: nuestras mayores contribuciones no provienen de seguir patrones establecidos, sino del coraje de forjar nuevos. Ya sea en el derecho contractual o en la vida, las estructuras más significativas son las que construimos con intención, integridad y la voluntad de empezar de nuevo cuando es necesario. Más tarde esa noche, en la pequeña cena de celebración que Jaime había organizado con amigos y colegas cercanos, Tomás levantó su copa para un brindis. Por Alejandra Montoya, dijo, sus ojos brillando con el orgullo de un mentor que había visto a su protegida superar todas las expectativas, quien nos recuerda a todos que las mentes legales más brillantes son aquellas que entienden tanto la
letra de la ley como el corazón humano detrás de ella. Mientras las copas chocaban alrededor de la mesa, sentí una profunda gratitud por el viaje, por difícil que hubiera sido a veces que me había llevado hasta aquí. La llamada telefónica que una vez me había devastado, se había convertido meramente en la primera línea de una historia, que seguía escribiendo una elección a la vez, con una sabiduría duramente ganada y posibilidades ilimitadas. La joven recepcionista que una vez había sido deslumbrada por un exitoso hombre mayor, se había convertido en una mujer que conocía su propio valor. La esposa traicionada que se había enfrentado al abogado de su marido con temblorosa determinación, se había convertido en una respetada mente legal que hacía temblar a otros con la precisión de sus argumentos. La mujer que una vez se había definido a través de su matrimonio había descubierto que su verdadero yo había estado esperando todo el tiempo listo para emerger más fuerte, más sabio e infinitamente más completo. Y mientras miraba a mi alrededor la vida que había construido de las cenizas de la traición, la carrera que me realizaba, el hogar que había creado, las relaciones que me nutrían, y el camino abierto de posibilidades por delante, supe con absoluta certeza que no cambiaría un solo paso del viaje que me había traído hasta aquí. Ni siquiera la devastadora llamada telefónica que lo había iniciado todo, pues en ese momento de mayor dolor había nacido mi mayor libertad, la oportunidad de descubrir quién era realmente Alejandra Montoya y el coraje de convertirme en ella plenamente, sin disculpas ni concesiones. A veces el final de una historia es simplemente el comienzo de una mejor. Y esta historia, mi historia, todavía se estaba escribiendo un día a la vez, con la pluma firmemente en mi propia mano y un futuro limitado solo por el alcance de mi propia imaginación. La joven que una vez había firmado unas capitulaciones matrimoniales sin entender sus implicaciones, se había convertido en una abogada que sabía exactamente lo que valía en los tribunales, en los negocios y en la vida. Y esa quizás era la justicia más poética de todas.